Capítulo 16 del libro Dios quiere que estés sano por Andrew Womack. Si alguien agarrara un alambre con corriente que no tuviera aislamiento, la energía automáticamente fluiría y le daría una descarga eléctrica. No es que la compañía de luz les dio una descarga de manera personal para darles una lección. Son las leyes que gobiernan la electricidad. Si tú tocas un alambre con corriente y estás haciendo tierra, entonces vas a recibir una descarga eléctrica. Sucede lo mismo con la sanidad. Tú nunca le tienes que pedir a Dios, tú no tienes que rogar ni suplicar, ni hacer todas las cosas que nos han enseñado que debemos hacer. Todo lo que debes hacer es creer y extender los brazos con fe para recibir. Si tú estás establecido en la fe, el poder fluirá. La mujer con el flujo de sangre confirmó eso. Ella activó las leyes que gobiernan la fe y el poder de Dios fluyó. Jesucristo ni siquiera sabía que lo habían tocado. Ahora bien, él sí reconoció la descarga de ese poder. Cuando él se volteó y la mujer no se dio a conocer inmediatamente, yo creo que él usó los dones del Espíritu Santo y supo con exactitud quién era la mujer. Así fue como él pudo determinar quién era esa mujer. Pero es significativo notar aquí que Jesucristo no sabía quién era ella antes de que el poder de Dios fluyó. No era Dios el que de manera personal estaba diciendo, sí, te voy a sanar a ti, y le puso el sello que decía aprobada a la oración de esa mujer. No, el poder sanador ya ha sido generado y está disponible. Todo lo que tienes que hacer es alargar tu brazo, tocarlo con fe y el poder de Dios fluirá. Esto me bendice y me emociona. Para mí es la respuesta a muchas preguntas. Me explica por qué algunas personas buenas, a pesar de que deseaban ser sanadas y de que están orando con fervor por su sanidad, murieron. Dios no los rechazó y a su petición, el Señor no fue el que decidió no sanarlos. Él ha establecido su reino para que opere con leyes. Dios quería que estuvieran sanos y que gozaran de bienestar, pero ellos no cooperaron. Leonardo da Vinci tuvo algunas buenas ideas que trató de llevar a la práctica con mucha pasión y con el deseo de que funcionaran. Casi lo logró, pero hay leyes. Dios no podía decir, muy bien, casi lo logras, voy a permitir que este helicóptero funcione aunque no tengas los materiales adecuados, aunque no tienes una verdadera fuente de poder ni un motor eléctrico, tú le has puesto mucho empeño. Por lo tanto, voy a permitir que funcione para ti. No, hay leyes naturales con las que se debe cooperar. Él casi lo lograba, pero no fue suficiente, por lo tanto no funcionó para él. En el mundo espiritual hay personas buenas que le hacen peticiones a Dios, casi logran su objetivo, pero ellos no comprenden que ni cooperaron con el mecanismo del reino. No es Dios el que lo rechaza, lo que sucede es que el reino opera con leyes. Si tú violas esas leyes, éstas te matarán. La ignorancia es mortal. En el lenguaje coloquial decimos, la ignorancia es una bendición. El que nada sabe, nada teme. Eso no es verdad, especialmente en el ámbito espiritual. Lo que tú no sabes te está matando. Oseas 4:6. Debemos comprender cómo funciona el reino. La fe viene por el oír. Estudiemos con más detenimiento el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Ella entendió y cooperó con varias de las leyes del reino. En primer lugar, ella tuvo que haber oído hablar de Jesucristo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos 5, 25 al 27. Alguien le habló de Jesucristo y los milagros que él estaba haciendo. Esta ley básica de la fe también está establecida claramente en Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Tú tienes que oír hablar de Dios. Tienes que recibir información. La palabra de Dios nos alimenta con información que es contraria casi a toda la información que obtendrás en el mundo natural. Tú no tendrás fe si escuchas las malas noticias por la noche. No vas a obtener fe viendo novelas en la televisión, películas pornográficas y cosas como esas. Esas cosas producen información desfavorable. Si queremos fe, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Ella escuchó hablar de Dios. Ahora bien, ella no necesariamente se informó acerca de Jesús leyendo las Escrituras,
pero ahora tenemos las escrituras del Nuevo Testamento que incluyen el ministerio de Jesucristo, el ministerio de sus apóstoles y el conocimiento revelador. Si hoy vas a aprender sobre Jesús, tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Tú debes profundizar y meditar en la palabra de Dios. Esta mujer había oído hablar de Jesucristo. Ella meditó, reflexionó y pensó en lo que había escuchado. Ella pudo haberlo rechazado, pero lo aceptó. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú quieres recibir sanidad, necesitas profundizar en la palabra de Dios. El Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 107:20. La palabra de Dios te sanará y te liberará. Si tú la encuentras, es vida y salud para toda tu carne. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20-22. Esta es una de las leyes que mucha gente viola. Estas personas quieren recibir algo de parte de Dios, pero no dedican nada de tiempo a la palabra. Ellos pueden decir, bueno, creo que la Biblia dice en algún lugar que por sus llagas somos sanos, pero no estoy seguro si lo estoy citando correctamente o no. Si así eres tú, no vas a ser sanado por la palabra de Dios. A lo mejor otra persona podría ministrarte y tú podrías sanarte por su fe, pero es difícil que sanes siendo así de impreciso. Tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes que ser capaz de encontrar los versículos. Si la palabra de Dios no está viva en tu interior, entonces estás violando una de las leyes fundamentales. Es como tener un cable que no está conectado a ningún enchufe y no obstante preguntarte por qué tu aparato eléctrico no está funcionando. No está funcionando porque no estás conectado a la fuente de poder. Tú tienes que conectarte a la palabra de Dios.